Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Seguimos en la previa del estreno de The Acolyte, analizando un poco el contexto histórico que vamos a estar viviendo a partir del próximo martes con el estreno de los dos primeros episodios de esta serie que se sitúa cronológicamente 100 años antes de episodio 1, pero específicamente en la Alta República. Quiero en este video contarles un poco ¿qué pasaba con los Sith en esa época? ¿Dónde estaban los Sith? ¿Cuál era la situación de los enemigos mortales de los Jedi a lo largo de la galaxia y fundamentalmente ante los ojos de la Orden? Y tomando como punto de referencia algunos comentarios que se hicieron sobre ellos en episodio 1, que es donde en definitiva se revelan ante los Jedi por primera vez en más de un milenio. Antes que nada, me gustaría que en este video dejen su like porque va a ser muy importante para que se viralice y llegue a muchísimas más personas. Y como les digo siempre, si todavía no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, seguimos avanzando, imaginándonos qué historia pueden llegar a contarnos. Se sabe que la serie va a tener algunas sorpresas que tal vez nos vayan a llevar hacia un camino y que esto resulte ser engañoso para develarnos algo que no lo teníamos en los planes, al menos los showrunners del show han planteado este tipo de cosas. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde estaban los Sith en esta época? Porque si uno toma los comentarios que se dicen en episodio 1, fundamentalmente algo que yo comenté en videos anteriores, en la conversación que tiene Qui-Gon en el Consejo Jedi, cuando él devela que se había enfrentado a un misterioso guerrero y que su única conclusión era que este misterioso guerrero era un Sith. Rápidamente la respuesta de Ki-Adi-Mundi fue que era imposible porque los Sith estaban extintos hace un milenio. Impossible. The Sith have been extinct for a millennium. ¿Estaba en lo cierto Ki-Adi-Mundi o la Orden Jedi estaba más cegada de lo que nosotros ya creíamos a partir de lo que fue ocurriendo en episodio 1? La realidad es que hay algo y un par de cosas que llaman la atención, y es que, en principio, cuando Qui-Gon se enfrenta a Maul en Tatooine, automáticamente se da cuenta que es un Sith. Él no teoriza con que puede ser un acólito o que puede ser un Jedi caído. Él lo define como un Sith. Siente que este Sabrak al que está enfrentando no es un guerrero más. Tiene habilidades y fue entrenado de una determinada forma que solamente puede representar o puede significar la presencia de un señor oscuro delante de él. Claro, el Consejo tiene una visión mucho más cuidadosa, tiene una visión tal vez mucho más ególatra con respecto a la existencia de los Sith en esa época. Ki-Adi-Mundi dice que no existen hace un milenio, pero una vez que se confirma que el guerrero misterioso era un Sith, sobre el final de episodio 1, el maestro Yoda, hablando con Obi-Wan en el funeral de Qui-Gon, dice, siempre son dos, ni más ni menos, maestro y aprendiz. There's no doubt the mysterious warrior was a Sith. Always two there are. No more, no less. A master and an apprentice. Esto viene de la época de Legends, donde se construyó esta historia que en alguna época tuvo a miles de Sith formando un gran imperio, en la época de las guerras hiperespaciales, la invasión a Coruscant, la guerra encarnizada con los Jedis persiguiendo y exterminando a los Sith. Desde el punto de vista de los Sith fue un genocidio, pero para los Jedis era no dejar ningún cabo suelto para que estas guerras no se vuelvan interminables, y los Sith entendieron, tal vez de la peor forma, que tenían que reestructurarse como orden, que más allá de la derrota que habían sufrido con los Jedis, todavía existían muchos Sith, pero que anhelaban tanto el poder que terminaron autodestruyéndose y eventualmente jamás iban a poder obtener el control de la galaxia si esto continuaba de esa forma. Entre toda esa lujuria, entre toda esa también egolatría que los Sith y toda esa ambición de poder que los Sith tuvieron durante milenios, apareció uno que fue Darth Vader. Esto yo también lo he contado en otros videos. Él fue, de alguna forma, el que tuvo la visión de cómo la orden tenía que funcionar para poder perpetuarse y para poder subsistir. Al corto plazo al principio y eventualmente ir construyendo un plan y llegado el momento
en donde estén las condiciones dadas, dar el estacazo definitivo y tratar de sorprender con la guardia baja a la Orden Jedi. Algo que terminó pasando en las precuelas. No ocurre definitivamente en episodio 1, porque ahí se develan recién ante la Orden, pero lo que vemos en episodio 2 y lo que se termina ejecutando en episodio 3 es la prueba de que esa regla de 2 que Yoda conocía subsistió en las sombras durante muchísimos años hasta que Palpatine fue el Sith definitivo con sus distintos aprendices, porque después de que él asesinó a su maestro Darth Plagueis, tuvo a Maul, pero después también tuvo al Conde Dooku, llamado Darth Tyrannus, y todos sabemos lo que pasó después con Anakin, transformándose en Darth Vader. Ir escalando posiciones en lo que tiene que ver con los escalafones políticos, con los escalafones económicos de la galaxia. Y la pregunta que nos hacemos es, ante la espera de Acolyte, es, en ese periodo, ¿qué pasaba con los Sith? ¿Estaban planificando lo que Palpatine terminó ejecutando a la perfección? ¿O simplemente estaban ocultos y no había un plan maestro? Bueno, la sensación es que la serie nos va a ir presentando la situación un poco en las sombras de los Sith. Si bien el nombre del producto es Acolyte, y yo también les he contado que un acólito no necesariamente es un Sith, es una herramienta que los Sith utilizan para sus planes. En las sombras va a haber un aprendiz, que no sabemos si es este guerrero misterioso con la máscara y la sonrisa diabólica, y detrás de él, muy probablemente, yo les diría seguro, un maestro que va a estar más oculto todavía, son los que de alguna forma empiezan a poner en jaque a la galaxia. Sabemos que Plagueis, maestro de Palpatine, esto ya no forma parte del canon oficial, pero sí me parece interesante comentárselos como algo de color. Fue un Sith que fue escalando posiciones dentro de las distintas grandes entidades comerciales, como la Federación de Comercio, por ejemplo, o el Clan Bancario Intergaláctico. Se fueron infiltrando en esas organizaciones, fueron amasando poder, fueron ganando favores, se fueron enriqueciendo y tuvieron algo que no es propio de los Sith, que es más bien propio de los Jedi, paciencia. Algo que los Sith jamás tuvieron. La paciencia es algo que no forma parte del código de los Sith. Sin embargo, entendieron que tenían que tenerla, tenían que tomar parte de uno de los grandes puntos del código Jedi para poder ellos perpetuarse en algún punto. La espera era larga, tuvieron que agachar la cabeza y dejar pasar muchos momentos que podrían haber sido tal vez los definitivos. En algunos casos, lidiar contra sus pujas de poder, porque aún siendo dos, a ver, las características de los Sith es siempre querer más, siempre ambicionar mucho más poder. También es cierto que el aprendiz debe matar a su maestro para poder tomar su lugar en el escalafón de jerarquía, pero a su vez conseguir otro aprendiz y que el círculo y que la rueda siga girando. Que esto sea un círculo interminable hasta que en algún punto de la historia los señores oscuros pudieran asestar el golpe y tal vez un señor oscuro en particular pueda llegar a los puntos de la política más importantes, que es en definitiva lo que comenzó construyendo Sidious, siendo senador, siendo canciller y después autoproclamarse emperador, pero que también sembró su maestro, Darth Plagueis. De Plagueis, yo quiero decirles que la novela de James Luceno lo describe como un moon, un alien, pero en el canon actual, lo único que se sabe de Sidious, de Plagueis, es el nombre. Lo único que es canónico es el nombre. Esto significa que ante una eventual aparición de este personaje, tal vez no tenga la apariencia que James Luceno describió en los libros y probablemente lo veamos, o sea, de otra raza, o sea, un humano. Esto ya es un gran signo de pregunta. Creo que me estoy adelantando demasiado, pero me parece que en The Acolyte lo que vamos a ver es las primeras incursiones de los Sith, manipulando y utilizando acólitos. Los acólitos pueden ser Jedi caídos, pueden ser aprendices que se desprendieron de sus maestros, y esto es, me parece, por donde va a ir la serie. Y obviamente va a ser el brazo ejecutor del aprendiz, que obedece las órdenes de su maestro. Esa me parece que es la pirámide que vamos a ir viendo. Un maestro oculto del que nada se sabe, tal vez escuchemos su voz, tal vez veamos su sombra,
tal vez veamos un holograma, pero jamás le veamos el rostro. Va a haber un aprendiz que muy probablemente sea el que dé las órdenes y va a haber un brazo ejecutor que va a ser el acólito o la acólita. Esto lo iremos descubriendo a medida que la serie vaya avanzando. La regla de 2 de Bane era conocida por Yoda. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es que Yoda sabía de la existencia de la regla de 2? Hay una explicación en el viejo universo expandido. No me queda muy claro, tengo entendido que no, todavía hay algo perfectamente descrito en el nuevo canon, pero Yoda es un ser que tiene casi 900, que murió a los 900 años y que eventualmente dentro de los archivos o de los holocrones, tanto Jedi como Sith, que los mismos Jedis en el templo podían tener como artefactos de consulta, se conoce la historia de quién fue Bane. Se sabía que los Sith en algún punto de la historia dejaron de existir, se borraron y desaparecieron de la galaxia. Los Jedi los combatieron durante muchísimo tiempo, el Imperio Sith siguió existiendo hasta que se autodestruyó, y entre esa autodestrucción apareció uno que dijo, la única forma de subsistir es siendo siempre dos. Yoda, y esto forma parte del episodio 1, bueno, él puede conocerlo de la regla de 2, pero puede ignorar la existencia de los Sith. Lo puede conocer como un relato legendario, que en algún punto de la historia, los Sith llegaron a desaparecer como imperio, pero subsistieron siendo dos. Tal vez siendo algo mitológico, que los Jedi conocían como que un tal Bane lo instauró, pero ellos nunca más volvieron a ver un Jedi, un Sith. A tal punto de que es muy probable, y esto es una de las grandes o de los grandes interrogantes que yo tengo, es que lo que ocurra en esta serie, y si es que los Jedis enfrentan a un aprendiz Sith, yo no creo que el maestro tenga mucha injerencia en esto en forma directa, ¿no? Este grupo de Jedi que vemos en los trailers que lo enfrentan, en ese bosque donde este Sith tira su espada hábilmente utilizando la fuerza y que, bueno, va destruyendo varios árboles. Ninguno de estos Jedis puede saber que es un Sith. ¿Cómo es que Qui-Gon, al enfrentarlo un par de minutos a Darth Maul, dedujo que era un Sith y estos Jedis pueden llegar a pensar que en realidad la persona a la que están enfrentando, este ser enmascarado, no es un Sith sino un acólito, porque no podemos dejar de lado que este personaje enmascarado puede llegar a ser un Jedi caído o un acólito, y pueden tal vez no identificarlo como Sith. Ahora, como Qui-Gon, en 5 minutos de pelea, saca la conclusión de que es un Sith, y en este periodo de la Alta República, donde el poder de la fuerza de los Jedi es muchísimo más pura de lo que vemos en episodio 1, porque ya en episodio 1 la habilidad para utilizar la fuerza de los Jedi se está menguando. La oscuridad es cada vez más grande, ¿no? Y están cada vez más ciegos los Jedi. Pero si se supone que en el periodo de Acolyte esto no debería pasar, porque si bien estamos sobre el final de la Alta República, todavía sigue siendo una época de luz total y de esplendor, y donde no aparecen enemigos significativos para los Jedi, salvo, como les comenté también en otros videos, algunos piratas o algunas amenazas interplanetarias, pero que no están ligados a sus archirrivales. Bueno, esa es alguna de las preguntas que tal vez la serie tenga que contestar, porque si este guerrero enmascarado tiene habilidades para utilizar la espada como vemos en los trailers, me costaría muchísimo creer que todo ese grupo de Jedi no se den cuenta que puede llegar a ser un Sith, ¿no? Porque Darth Maul pelea mano a mano con Qui-Gon, y a ver, tampoco es que le dispara con rayos y Qui-Gon ahí se da cuenta de que es un señor oscuro. Es simplemente ante la habilidad de la fuerza y saber utilizar la espada, esa habilidad de esgrima que el señor oscuro tiene. Es cierto, lo puede identificar porque está vestido de negro, eso no significa que sea un Sith. Que tenga un sable de luz rojo no significa que sea un Sith, porque Asajj Ventress tenía o cumplía todas esas características y nunca fue una Sith. Entonces, me parece que ahí es donde la serie va a jugar y nos va a engañar. Y teniendo en cuenta que en el periodo que nos van a contar en esta nueva serie, los Sith son apenas una leyenda, pero que existen y que están escondidos, la pregunta es, ¿están ya infiltrándose en los escalafones políticos de la galaxia? ¿Están empezando a tener injerencia en la Federación de Comercio, en el clan bancario, en grandes constructoras de armas? Bueno, ahí es donde me parece que pueden llegar a mostrarnos cómo se ha ido contagiando o cómo se han ido infiltrando y cómo se han ido metiendo en las distintas cúpulas de poder de las distintas organizaciones gubernamentales, económicas de la galaxia, hasta llegar al punto cúlmine, que es lo que Plagueis comenzó
y lo que Darth Sidious ejecutó. Y la historia que conocemos, ya sabemos cuál es, los Sith dominando la galaxia con el Imperio Galáctico hasta los eventos de episodio 6, cuando el Imperio termina cayendo y después quedan los remanentes. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Hay muchas historias de los Sith que se han contado a lo largo de la historia en el viejo universo expandido. Hay nuevas reglas que se han impuesto en el nuevo canon, pero me parece que al ser un producto nuevo y en donde en los libros, salvo a cuentagotas, no se los ha mencionado a los Sith, no hay referencia, es como que no existen absolutamente para nadie. Lo que vemos que pasa en la galaxia con los Jedis después de episodio 6, que son apenas un mito y una leyenda para la gran parte de los habitantes de la galaxia, pasa en este periodo con los Sith, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que la serie puede llegar a regalarnos algunas cosas interesantes, y en todos estos años, en algunos casos o en algunos periodos, los Sith simplemente se escondieron esperando su momento. Algunos aprendices y maestros ni siquiera pudieron hacer nada, pero acá estamos ya bastante más cerca, es cierto, es un siglo antes, es mucho tiempo, son muchos años de los eventos de episodio 1, pero tal vez, esto de empezar a infiltrarse en el poder económico y político de la galaxia, de la República, pudo haber empezado un siglo antes, y tuvieron que esperar un siglo más hasta que Palpatine estuvo preparado para poder clavar la daga y ejecutar la Orden 66 y que la historia sea como la conocemos. Me encantaría que comenten qué piensan sobre esto, si creen que pueden llegar a mostrar algo de esto, si coinciden conmigo o no, si lo que aquí Adimundi dijo y Yoda se puede llegar a contradecir. ¿Es el acólito, esta guerrera que vemos, que sabe de artes marciales? ¿Es este misterioso guerrero enmascarado? ¿O hay algo más que no nos cuentan? Llenen la caja de comentarios, me interesa muchísimo todo lo que ustedes tienen para opinar, aún si no coinciden conmigo. Dejen el like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe. Chau.